Durante el siglo XIX, los europeos iniciaron la exploración y colonización en África. Este continente significó una fuente muy rica de materias primas y pronto las potencias europeas iniciaron una competencia para apoderarse de la mayor parte posible de este territorio. Colonialismo de África. La incorporación de África al mercado mundial y su dominación por las potencias europeas atravesó dos etapas, la que va del siglo XV al XIX, en que prevaleció el comercio de esclavos, seguida por la penetración económica y territorial de Francia y Gran Bretaña en la primera mitad del siglo XIX. En segundo lugar, el periodo de acelerada colonización a partir de la Conferencia de Berlín en 1885. El norte de África. El dominio europeo del África septentrional se expresó en la conquista de Argelia por los franceses y el control británico de Egipto. En Argelia, la invasión francesa fue resistida por casi 30 años. La ocupación de este país fue un ejemplo clásico de colonia de poblamiento, pues allí se estableció una gran población europea que hacia 1914 alcanzaba las 800.000 personas, principalmente francesas. En el caso de Egipto, lugar estratégico de paso hacia la India por el canal Suez, se estableció un control dual franco-británico en 1876, aunque teóricamente Egipto siguió siendo una entidad política independiente. Los grupos económicos y los gobiernos europeos vieron en esta zona amplias posibilidades para encarar actividades lucrativas, préstamos a los gobiernos, construcción de ferrocarriles e intervención en la explotación de productos locales. Egipto, por ejemplo, se convirtió en un abastecedor clave de algodón para la industria textil inglesa. Canal del Suez. El Canal del Suez, que se extiende del puerto de Said, pasa por Al-Ismailiyah y concluye sobre el Mar Rojo, en el puerto de Taufir, cerca de la ciudad de Suez. Es la vía fluvial que hace posible pasar directamente del mar Mediterráneo al Mar Rojo, atravesando el Golfo de Suez sin necesidad de bordear el continente africano, como lo hacían los barcos 2 siglos atrás cuando deseaban ir de Europa a Asia. En la actualidad, cerca de 20.000 barcos atraviesan sus aguas cada año, con cargas entre 300 y 400 millones de toneladas. África Occidental. Esta región era frecuentada por comerciantes ingleses y franceses, quienes, como por ejemplo en las costas de Senegal, ejercían un comercio triangular, que consistía en el tratado de esclavos a las Antillas y desde ahí el azúcar hacia Europa. Las rutas de comercio de esclavos eran internacionales. Enviados desde Europa, los barcos llegaban a África para comprar esclavos y transportarlos a América, donde eran nuevamente intercambiados por mercancías que regresaban a Europa. A este tipo de comercios también se le denominaba la trata negrera. Los esclavos capturados eran agrupados en corrales instalados en las costas, y allí se hacían las transacciones. Para llenar un barco negrero se necesitaba entre 1 y 4 meses. Una vez vendidos, los esclavos eran embarcados con destino a América. Uno de los embarques más importantes se ubicaba en la isla de Gore en la costa senegalesa. Se sabe que la política del francés Faidherbe como gobernador de Senegal tuvo importantes consecuencias. Entre ellas tenemos la estabilización de la prioridad del eje Senegal-Níger-Lago-Chad y además la contribución a crear el cuadro administrativo que gestionó la colonización francesa en África. Por otra parte, en la costa occidental de África prevalecían 3 grandes ríos que señalaban la penetración de 3 países. Por el Congo se expansionaban los belgas, que habían heredado los derechos de la Sociedad Internacional, presidida por el rey Leopoldo II, que había explorado esta zona. Los franceses se remontaban en Senegal y los ingleses en el Níger. Las cuencas de Senegal y el Níger no planteaban problemas, pero no ocurría lo mismo con el Congo,
en cuya orilla derecha se había establecido los franceses y en cuya desembocadura los portugueses habían instalado el enclave de la Cabinda. La complejidad de la colonización en el Congo provocó la convocatoria del Congreso de Berlín en 1885, en el que se determina la existencia de un Estado libre de Congo, en realidad controlado por los belgas. Se delimita la zona francesa en la orilla derecha y se dibuja otra zona que quedará bajo el control internacional. África Meridional o Oceanía. En el sur, los protestantes holandeses y franceses habían colonizado la región del Cabo desde el siglo XVII. Estos colonos, conocidos como Boers, eran campesinos que se dedicaban a la agricultura y a la ganadería y defendían el esclavismo. En 1806, este territorio fue transferido a Gran Bretaña, lo que causó grandes problemas a los Boers. Con la abolición de la esclavitud en 1833, la mayoría de ellos abandonó el Cabo y se desplazó sucesivamente hacia el interior. Las disputas con los británicos interesados en los yacimientos de oro y diamante descubiertos en esas regiones provocaron las guerras anglo-boers. La primera guerra anglo-boer, desde 1880 hasta 1881. Tras la guerra entre los británicos y zulúes, los primeros pasaron a reorganizar sus colonias en Sudáfrica. Esto incluyó la anexión de las repúblicas Boer al Imperio Británico en 1880. Esto vino determinando por la aparición de diamantes en la región fronteriza entre la colonia de Cabo, Orange y Transvaal. Los Boers no aceptaron esta anexión y se inició la Primera Guerra Anglo-Boer. La Segunda Guerra Anglo-Boer, desde 1899 hasta 1902. Esta guerra no es muy conocida, pero fue una guerra muy dura y sangrienta. Se inició con una ofensiva por parte de los Boers, que ocuparon la región de Natal y la parte oriental del Cabo, pero a principios de 1900 se inició la contraofensiva británica. El ejército Boer fue destrozado y en marzo las dos capitales habían sido tomadas. Al finalizar quedó establecido el dominio británico. El reparto de África. El reparto o repartición de África, también llamado la disputa por África o la carrera por África, fue la proliferación de los reclamos europeos sobre el territorio africano durante el periodo del nuevo imperialismo, entre la década de 1880 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que involucró principalmente a las naciones de Francia, Alemania y el Reino Unido, aunque también participaron Italia, Portugal, Bélgica y España. Desde 1880, las otras zonas de África, en especial la occidental, fueron rápidamente ocupadas por los diversos países europeos. Hacia 1898, todo el territorio africano, salvo Abisinia y Liberia, estaba sometido a alguna potencia europea. Esto ocasionó enfrentamientos entre ellos, pues todos buscaban apropiarse de más territorios. Para evitar esos conflictos, el rey Leopoldo II de Bélgica y el canciller Otto von Bismarck convocaron la Conferencia de Berlín. La Conferencia de Berlín, celebrada entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885 en la ciudad de Berlín, fue convocada por Francia y el Reino Unido y organizada por el canciller de Alemania Otto von Bismarck, con el fin de resolver los problemas que planteaba la expansión colonial en África y resolver su repartición. Tras la conferencia, solo 2 países africanos conservaron el derecho a preservar su independencia, Etiopía y Liberia, la cual estaba bajo la protección de los Estados Unidos de América. Para evitar conflictos, el rey Leopoldo II de Bélgica y el canciller Otto von Bismarck
convocaron a la Conferencia de Berlín, en la cual se tomaron los siguientes acuerdos. Asegurar el libre comercio en África. Portugal era un país demasiado débil para proteger un imperio africano demasiado vasto, por lo cual sugirió una conferencia internacional para solucionar posibles conflictos entre las potencias europeas. 14 estados fueron convocados: el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, Bélgica, Dinamarca, el Imperio Otomano, España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Reino de Italia, Países Bajos, Portugal, el Imperio Ruso y Suecia. Los Estados Unidos no llegaron a participar efectivamente en la conferencia, lo cual fue denominada por las grandes potencias europeas que ya habían manifestado interés en África y tenían poderío suficiente para establecerse allí. En la conferencia se proclamó la libre navegación marítima y fluvial por los ríos Congo y Níger. Se estableció la libertad de comercio en el centro del continente africano, formado por la cuenca del río Congo. Se acordó la prohibición de la esclavitud y se estableció el derecho a reclamar una porción de la costa africana, solo si de hecho ese territorio se ocupaba efectivamente y se comunicaba de este evento a otros estados. Un elemento importante que fue pactado en la conferencia fue reconocer como regla de derecho internacional un principio uti possidetis, en tanto que para un Estado europeo reclame derechos de soberanía sobre un territorio africano, debería de establecer previamente una real posición sobre éste. Para acreditar esta posición, era preciso que la potencia europea reclamante hubiese suscrito un tratado con la población local y ejerciera actos efectivos de administración, o que hubiera establecido una ocupación militar permanente que bastase para asegurar su posición, adquiriendo también el derecho a la explotación económica permanente. El objetivo era evitar que las naciones europeas reclamasen dichos derechos sobre un territorio donde no tuviesen presencia alguna, lo cual generó una competencia desenfrenada de misiones comerciales, diplomáticas y militares enviadas por países europeos, con el fin de tomar brevedad la mayor cantidad posible de territorio africano. También se dio el reconocimiento de la libertad de navegación, la adjudicación del Congo al rey Napoleón II de Bélgica con propiedad personal. Durante la segunda mitad del siglo XIX y buena parte del siglo XX se produce la mayor ocupación de los territorios africanos, cuyas economías, formas de organización política y sistemas culturales sufrirán profundas transformaciones producidas por la colonización europea. El mayor de los imperios coloniales en África se constituirá en torno a Gran Bretaña. A las estratégicas bases en Gibraltar y Malta se le unirá la isla de Chipre. Por el norte, tras obtener el control por el canal de Suez, rápidamente se expande por Egipto, país que llegará a controlar en su totalidad, como paso intermedio hacia el Sudán, Kenia y el norte de Somalia. En el extremo meridional del continente avanza desde la colonia del Cabo, conexionando Nata, Orange, Transvaal y el inmenso territorio de Rodesia, con la intención de formar una ancha franja. Las reformistas y volvieron a implantar el absolutismo.